la maldición la llevó a su misma casa y la llevó a sus hijos, porque después vemos que hay una división en sus hijos, hay una muerte. Hizo entrar una espada a su casa por una mala decisión. Dios le dijo a los dos, así no va. Yo les doy todo, pero tienen que seguir este camino. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Porque acá dice Adán y Eva, y Eva influyó, pero es la falta de comunicación entre ellos dos, de no hablar las cosas como se tenían que hablar. Sembraron en su casa celos, envidia, muerte que cayó sobre sus hijos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de lo que uno influye sobre su hogar. Porque yo creo que ninguna persona va a querer que su familia esté mal. Pero también hay gente que no cree en la familia porque tuvo una decepción desde su niñez. Padres que lo abandonaron, padres que fueron violadores, padres que fueron golpeadores, padres que fueron abusadores verbalmente. Así que hoy, si yo no domino, hay pensamientos que si yo no domino mi casa, hacen lo que quieren. No, hay que tenerlos cortos. Y van a la iglesia. Y no lo hacen a la manera de Dios, lo hacen a la manera de su propio pensamiento. Por eso ninguno de su familia puede ir a la iglesia, porque no ve un evangelio genuino, no ve un cambio genuino, sino que ven algo ficticio. Porque tienen dos clases de vida y Dios y claro, los demás lo ven eso. En 2 Samuel 12, porque hay un montón de ejemplos bíblicos que gente que estaba con Dios, o como decía antes, el solo hecho de ir a la iglesia no significa que soy un ejemplo. Puedo ser un ejemplo para bien y puedo ser un ejemplo para mal para los que me rodean, incluso para donde trabajo y para donde me muevo y para gente de adentro de la iglesia. Porque a veces son tan influyentes que contaminan al que quiere mejorar su camino. Y a veces son aves de rapiña dentro de un templo de Dios. Pero hay que entender que son personas que están doloridas, que están dañadas y hay que sanarlas. En 2 Samuel 12, versículo 9 y 10, es el caso de David. Él era el rey, era un pastor, el que hablaba con Dios, pero un día trajo la espada a su casa. Ve que muchas veces podemos ser influencia de bendición y de maldición. David ni se lo imaginaba. Yo creo que si antes de acostarse con Betsabé se lo hubieran dicho, él no lo hubiera hecho. Porque era un rey justo, era un rey que entendía, que escuchaba la palabra de Dios. Lo demuestra cuando después lo escucha Natán. Pero él ya tenía el discernimiento y tenía el aviso que había cosas que no se podían hacer. Él ya conocía la historia de José, que vino a buscarlo a José, la mujer de Potifar, de su jefe, de su amo, y él la rechazó porque dijo, no, yo no le puedo hacer esto a Dios. No le puedo hacer esto a Potifar porque confío en mi casa, me confió todo, confío esta casa en mí, en todo, no puedo traicionar a esta persona, pero menos a Dios. Y eso que José no tenía la Biblia, en esa época no existía la Biblia. La Biblia nació con Moisés, que Moisés fue el que escribió los 5 primeros capítulos de la Biblia. Yo creo que el mandamiento no codiciarás a la mujer ajena lo puso por José. Pero David, sabiendo todo esto, sabiendo que a Dios no le gustaba esas cosas, fue una mala influencia para 4 de sus hijos. 4 de sus hijos mueren muy jóvenes y con muertes espantosas, porque David decidió un día empezar a fornicar, a ser un asesino, y todas esas cosas trajo a su casa una división, unos malos deseos, trajo odio, violación, peleas, maldad,
degeneramiento y secto. Pero era David. Pero ya su evangelio no era el real, sino ficticio. Porque David decía una cosa y hacía la otra cosa. Por eso esto lo relacionamos que el solo hecho de ir a la iglesia no significa que uno es de bendición, que es de ejemplo. Porque muchas veces se dice una cosa y se hace otra cosa. Se viste de santulón el día de la iglesia, pero después, en los días de semana, hacen cualquier cosa. Sacan el cuero a la gente, hablan mal de los vecinos, son infieles. Si pueden maldecir a alguien, lo maldice. Si le puede negar un plato de comida a su hijo, lo hace. Si puede hablar mal de su nuera, lo hace. Si se puede abusar de los que trabajan con él, se abusa. Si puede ir a cosas mundanas en el mundo, lo hace. Entonces dice, ¿dónde está Dios acá? Entonces es una influencia negativa para los de su propia casa. Con sabiduría se edifica la casa. Y mucha gente es de bendición y de una bendición, de una influencia positiva de bendición para su casa, porque a través de esa persona empiezan a ir y se empiezan a congregar y empiezan a conocer el poder de Dios, pero otros no. Otros son totalmente lo contrario. Pueden ir ellos años en la iglesia e impedirle a ellos con sus hechos, sin decirle no vengan a la iglesia. No necesitan ser tan frontales, con sus hechos. En el versículo 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Esto le decía el profeta Natán a David. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Desde este momento no se apartará más de tu casa la espada, dice Dios. ¿Podemos ser de bendición? Bueno, él no fue de bendición para sus hijos. 4 de sus hijos mueren, con una muerte espantosa, siendo jóvenes. Él trajo muchas cosas malas a su casa: las rebeldías, las divisiones, los malos deseos. ¿Podemos ser una bendición para nuestra casa? Claro que sí, pero también podemos ser una influencia de maldición para nuestra casa. David lo fue. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Nuestros hijos lo ven todo, lo saben todo. Ellos están viendo, porque somos una influencia. Y ellos saben si nuestro evangelio es real o es ficticio. Ellos lo palpan, lo ven en tus ojos, lo ven en tu manera de hablar. No te lo van a decir, no te van a confrontar, porque sería muy para generar pelea y discusiones. Y alguien que está en el mundo no te va a confrontar de las maneras de cosas de Dios. Lo único que te puede decir atrás tuyo es: lo que van a la iglesia son todos falsos. A lo sumo pueden llegar a decir eso, pero los de tu casa ven tus acciones, tus nueras lo ven, si sos ficticia en tu evangelio o si es real tu evangelio. David hablaba muchas cosas lindas, pero cuando empezó a mirar a una mujer, a codiciar a una mujer que no era de él, su familia se dio cuenta, sus hijos se dieron cuenta, sus soldados se dieron cuenta que ya no era el mismo David, que ya no era un David confiable, que no era un David que influía, que era una influencia de bendición, que era Dios hablando. No, porque decía una cosa pero hacía otra cosa. Decía: ¿cómo una persona va a hacer eso con una ovejita? Pero él la hizo. Y todos lo ven. Por eso ir a la iglesia... A ver, en esa época también escribía salmos. También hablaba con Dios. Él no dejó de hablar con Dios. Él no dejó de
El problema era si Dios hablaba con él, pero él hablaba con Dios. Él hablaba con Dios. Como a Dios no se lo escucha, él hablaba con Dios. No sé si Dios hablaba con él. Así pasa con nosotros, ¿no? Lloro todo el día, pero si sos infiel con tu cónyuge, tus hijos lo ven. Tu entorno uno lo ve. Por eso cuidado con lo que hacemos, porque nuestros hijos lo ven todo, lo saben todo. Y después de Dios, mire, escuche esto lo que le voy a decir. Después de Dios, la persona que más te conoce, la que más te conoce es tu cónyuge. Te conoces tus miradas, te conoces tus gestos, conoces si cambiaste, si tu cuerpo cambió de aroma, si tu ropa tiene otro perfume del que tenías antes. Tu cónyuge es la que más te conoce, o el que más te conoce. Si cambiaste tu forma de hablar, de mirar, si hoy te arreglás y antes no te arreglabas. Por eso tengamos cuidado con lo que hacemos. Hay que cuidar esa familia linda espiritual que tenemos. Hay que cuidarla. Dice la palabra de Dios, con sabiduría se edifica la casa. No tiene nada que ver ir a la iglesia. A ver, no estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia, porque si no vas a la iglesia te va a ir peor. Porque es mejor un día en el atrio que 1000 fuera de ello. Pero si vas a la iglesia y no vas con una disposición de decir, yo quiero cambiar, Señor. No importa la violación que me hizo desde chico mi padre, o las traiciones que tuve que soportar en la vida, o los maltratos, o las cosas feas que pasé en mi vida, o no tuve la familia soñada. Pero hoy, Señor, quiero ser una nueva criatura. Si uno no va con esa disposición de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar, nuestra manera de decir las cosas o de actuar, nada va a suceder. Vamos a ser una influencia negativa para todos los que nos rodean, para nuestros hijos, nuestros nietos. Vamos a ir a la iglesia y vamos a tener hijos que se droguen, nietos que se droguen, hijos que se separan, que tienen un hijo por acá, por allá, traiciones, engaños, como lo tuvo David. ¿Qué tuvo David? Hijos que mataban, hijos que violaban, hijos que tenían malos deseos, hijos que se le puso un espíritu de rebeldía. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que hacemos. Por eso no tiene nada que ver ir a la iglesia. David era un rey, era un pastor, líder de su casa, hasta escribía salmos. Sin embargo, estaba mirando, codiciando algo que no tenía que hacerlo, tocando algo que Dios le dijo, no lo hagan. Pero era el rey David. No, Urías de Eteo también era un hombre de Dios. Urías de Eteo, a ver, ¿qué hizo David? Rompió una generación de bendición que Dios estaba generando con un hombre fiel y verdadero como era Urías de Eteo, porque la Biblia lo dice, y él rompió esa bendición. La quebró, se metió en el medio con todo su poder, porque Urías de Eteo era un hombre que amaba a Dios, que era fiel, que era íntegro. Betsabé no sé si era íntegra o fiel, quizá era fácil de llevarla a la cama, o quizás no sabemos. Pero ella también podría haber resistido y decirle al rey, no, yo no voy a hacer esto, pero te corto la cabeza y cortámela. Porque la fama de David, que era un rey justo, se extendió sobre todos los pueblos, sobre todo lugar. Por eso no sé si Betsabé era tan buena o si era fácil de llevarla a la cama. No lo sabemos. Pero sí Urías de Eteo, y Urías de Eteo podía enderezar ese camino. Y David se metió en el camino. Y empezó a hacer una maldición para su casa. Por eso, y para sus hijos, porque murieron muy jóvenes los hijos, y de muertes espantosas. Colgado de un árbol, matado en una fiesta, muerto en una fiesta, violaciones,
hubo muchas cosas malas porque hay algo que uno puede ser de bendición o de maldición. Dios nos puso en esta tierra para ser una influencia de bendición. Con sabiduría se edifica la casa. Con sabiduría. No de cualquier manera. Y todo tenemos que saber que todo lo que el hombre sembrare, eso lo cosechará. Por eso cuando nosotros vayamos a la iglesia tenemos que saber que nosotros vamos a adquirir cosas para ser de influencia en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros hijos. Nuestros hijos nos tienen que dar el veredicto de íntegro. Nuestros nietos nos tienen que ver como hombres santos, como mujeres santas, como mujeres que le dan un buen consejo de Dios. Que no le van a decir a su nieta, bueno, divertite, después salí con uno, salí con este, salí con el otro. Porque el evangelio es ficticio así. Porque no es lo que dice Dios. Y uno se tiene que decidir, ¿qué voy a seguir? ¿El camino de la luz? ¿El camino de Dios? ¿O mi propio camino? No se puede de los dos caminos. Porque al final soy de maldición. No se puede. Bueno, uno lo puede hacer. Miles de personas lo hacen. Pero por eso después se dan vuelta. Y encuentran, como David, maldiciones en este hijo, en el otro hijo, en su cónyuge, en sus personas. Su mujer es violada. Esto, el otro, aquello. Porque cuando Dios dice esto no se hace, no se hace. Yo no puedo ir a una empresa o a la universidad y decir, esto se hace así. No, yo voy a aprender. En un trabajo yo voy a obedecer. Por más que me parezca que otras cosas son más rápidas y esto. No, vos lo vas a hacer así. En la universidad también. Yo no puedo hacer, no, mire, yo hice esta cosa así porque me pareció bien. Te dan una patada, te echan. No se puede. No se puede. Así es Dios. Si nosotros queremos ser de bendición y queremos la bendición de Dios, tenemos que obedecerle a Dios. Por eso, vuelvo a reiterar, con solamente ir a la iglesia no significa que somos ejemplo. No significa. Hasta los vecinos palpan si uno es real o es ficticio. O si uno es bipolar. Que quiere lo mejor de Dios y lo mejor del mundo. Quiere estar con Dios, quiere figurar en las cosas de Dios, pero también quiere figurar en las cosas del mundo. Y sabe que no sería nada si nos perjudicamos solos. Pero hay hijos, hay nietos, hay gente que nos mira. Y está Dios que un día dice, basta, se acabó. Basta, se acabó. Te hablé miles de veces y no me has escuchado. No me has obedecido. Por eso uno tiene que tomarse, definirse, de decir, Señor, tú todo lo puedes, Señor. Yo estoy muy dañado, muy lastimado, Señor. Y no quiero perderme, no quiero seguir con esta vida. Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar, ayúdame a perdonar a aquellas personas que me marcaron. Y desde ahí no me puedo reponer, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener un corazón perdonador. Ayúdame, Señor, a poder comer tranquilo y no tener esas imágenes que me dañan, que me hacen no querer a nadie, a no confiar en nadie. Si te engañaron adentro de una iglesia, perdona a los que te dañaron. Perdona a tus padres si te traicionaron, si te abandonaron, si te violaron. Hoy no sirve vivir con eso. Te va a ir peor. Porque, a ver, usted puede decir, pero vos no sabés lo que me pasó, vos no sabés, pero años viví mal, vos no sabés cuando me encerraban en esa pieza, vos no... Sí, pero Dios te rescató. Y Dios te quiere hacer nueva criatura. Por eso, a la mujer ramera que Dios la liberta, le da libertad y le dice, vete y no peques más. No peques más porque ese pecado la llevó, si no estaba Jesús la iban a apedrear, la iban a matar. Y todas las cosas malas un día tienen un fin. El que roba, le sale bien una, le sale bien otra, le sale bien otra, hasta que te sale mal. Y después estás toda la vida encerrado en una pieza de 3x2. Y pasa el lunes, pasa el martes, pasan meses, pasan años, pasan décadas. Y perdiste toda tu vida. Hay cosas que no se pueden hacer. Y hay cosas que el diablo quiere que la hagas para que te vaya mal. Esta es la verdad.
Y la verdad, primeramente, tiene que estar con Dios. De ser sincero con Él y decirle, Señor, acá estoy delante de ti, Señor. Soy esto, pero quiero cambiar. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. No, hay muchas cosas que no entiendo. Y hay cosas que las entiendo al revés. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame, quiero ser más que vencedor. Quiero triunfar, quiero ser, mi casa esté llena de bendición. No quiero que nunca más me toque un ladrón. Que nunca más, Señor, una enfermedad toque mi casa. Que nunca más, Señor, alguien pueda tocar a uno de mis hijos. No quiero nunca más, Señor. Y yo creo en tu protección. Yo creo que si estoy bien contigo, Señor, pasarán 1000 por acá, 10.000 por allá, y a mí nadie me tocará. Pero enséñame cuál es la clave, Padre. Enséñame cómo tengo que seguir. Y así se construye un hogar, una casa también. Nosotros somos templo de Dios, casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces todo se lo tenemos que hablar con Dios, y sinceramente con Él. A Él le tenemos que confesar las verdades y las cosas que nos pasan, para que no seamos el día de mañana gente que influyó sobre aún a nuestros hijos hacer de maldición y en vez de bendición. Porque vuelvo a repetir, y creo que lo voy a repetir esta hora, con el hecho de ir a la iglesia no significa que somos ejemplo, ni somos bendición para la casa. Hay otras cosas que ven todos los que están alrededor mío, que no me lo van a decir por un respeto, porque es papá, porque es mamá, pero que eso es una influencia negativa para el reino de Dios. Es como que no entramos nosotros ni dejamos entrar a nadie. Y uno dice, no, bueno, pero mis hijos tienen la decisión de yo no les exijo, y todo lo contrario de lo que dice Dios. Ahora, cada uno puede vivir la vida que quiera, ¿no? Lo que pasa es que después quiere bendiciones, la misma que aquel que obedece a Dios. La misma. ¿Cómo es que aquel matrimonio siguen juntos y van juntos para acá, para allá? Bueno, se trató de hacer medianamente las cosas bien. Que nunca haya un tercero. De caminar juntos. De no esconderse dinero, de no hacer un montón de cosas. Por eso el resultado después es diferente. Por eso Dios nos enseña que primero tiene que estar nuestra casa. El que no puede edificar su propia casa, dice Dios, menos va a edificar algo celestial. Por eso siempre yo estoy en contra de cuando hay un racismo, un liderazgo, ponen una persona que no trajo a su esposa nunca a la iglesia. Yo conozco una persona que tiene el título de pastor, que hizo el seminario, y su hijo no sabe quién es Jesús. Claro, la gente que lo va a escuchar no lo sabe. No lo sabe. Pero ¿qué puede enseñar? ¿Qué puede hablar? Bueno, cada uno sigue a Dios como quiere. Bueno, tengo que cuidar mi salud espiritual. No ir a un seminario quiere decir que soy de Dios. No que esté enseñando la palabra quiere decir que sea Dios. Que sea de Dios. ¿Sabe cuál es la sabiduría? Yo dije una palabra antes de cerrar la primera hora y decía que con sabiduría se edifica la casa. Lo pueden leer en Proverbios 24, versículo 3. Con sabiduría se edifica la casa, dice la palabra de Dios. Y la sabiduría es saber que todo lo que siembro, el día de mañana, eso mismo voy a cosechar. David sembró traición, lujuria, muerte, porque lo mató a Uría Eteo, destruyó una familia, y después en su casa le vino lo mismo.
Amnón, Adonías, Absalón, su hija, que fue violada, Tamar. La sabiduría es pensar y decir lo que estoy haciendo. ¿Siembro bendición con esto que estoy haciendo o siembro maldición? Porque la vida de David cambió totalmente para su propia vida. Cambió, ya no fue lo mismo. Sus años que le quedaron fueron de dolor, fueron de mucha tristeza, fueron de muchos engaños. Entonces uno tiene que preguntarse siempre si lo que uno está sembrando es de Dios o no es de Dios. Si es de bendición o es de maldición, porque todo dice en Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. A ver, ¿David sembró para la carne? Claro que sí. Estaba en su terraza mirando una mujer desnuda, la llamó con su poder de rey, se acostó, la embarazó, y no solamente con eso, que después de un pecado vino otro pecado y otro pecado y otro pecado. Entonces, ¿para qué sembró? ¿Para el reino de Dios? No, porque alguien que está en pecado puede decir, no, bueno, pero tenía que nacer Salomón, entonces Dios preparó, porque Urías era uno más, un soldado más. No, Dios no preparó eso. Que Dios después de algo malo saca algo bueno, porque las personas se arrepienten y en Dios hay restauración, es otra cosa. Pero Dios no prepara lo malo. No prepara eso. No prepara eso. Por eso David, ¿qué sembró? ¿Para el espíritu? ¿Para Dios? ¿Para el reino? ¿O para la carne? Y lo mismo que sembró para su carne, para satisfacer sus hormonas. ¿Cuánto pudo haber durado? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Media hora? ¿Toda la noche? Bueno, de eso mismo cosechó corrupción. Porque después empezó, ya en esos momentos, ya estaban planeando violar a Tamar. Amnón ya estaba con su primo y haciendo algo como para violar a Tamar. La vida feliz que tenía Absalón se despierta con una bronca, con una ira que no la puede calmar con nada. Y tenía tanta bronca, que todo lo que le decían, él lo creía. Y violó a las mujeres de sus padres en las terrazas. Porque Dios dice, vos lo hiciste en oculto, le dijo a David. Yo lo voy a hacer, lo voy a sacar en claridad todo el pueblo lo que te van a hacer. Entonces, él sembró para su carne, disfrutó de la fornicación con la mujer de otra, porque él no tenía necesidad de mujeres. David no decía, uy, hace años me acuerdo de Micali, y cuánto hace que no tengo relaciones sexuales, cuánto hace el hombre necesita una mujer. No, él tenía varias mujeres. Abigail era una, la Jezreelita era otra, tenía varias. Pero a veces un vicio que no se corta. Es como cuando uno empieza a tener esos 5 minutos de recreo de pornografía y dice, bueno, qué sé yo, no es nada 5 minutos, pero no se da cuenta que en esos 5 minutos en la vida de uno se deposita una legión de demonios que después te hacen volver a esos 5 minutos y ya pasan a ser 10 minutos y después pasan a ser 15 minutos y después algo que no se tiene control y que después lo quiero llevar a la práctica
y que después lo quiero llevar a mi cama y después lo quiero llevar con personas. Y empiezo a entrar en una maldición. David, de mirar, pasó a matar. Mirá el proceso que hay. La sabiduría es, lo que estoy haciendo, ¿va a generar bendición o maldición? Y usted saque la cuenta, sea algo grande que está haciendo o algo chico, ¿eh? Porque lo que está haciendo mal es igual, sea chico o sea grande, ¿eh? Porque alguien puede decir, bueno, pero yo, a ver, no ando matando a nadie, yo no estoy fornicando, qué sé yo, no voy a la ruleta y me juego todo. No, quizás algo chiquitito usted está sembrando mal en su casa y en su hogar. ¿Qué puede ser? La falta de comunicación, la falta de diálogo puede traer una maldición a su casa. Abra la palabra de Dios y vamos a ver cómo la falta de diálogo trae una maldición en una casa. Y cuando uno hace algo, tiene que entender y tiene que hablar con Dios y saber de que Dios no solamente es omnipotente, sino es omnipresente. Todo lo ve el Señor. Todo. No hay un minuto que Dios no deje de ver lo que estamos haciendo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra en todos lados. Cuando uno lee las leyes humanitarias, se da cuenta que hasta en el baño Dios nos mira. Hasta cuando estamos abajo de la sábana, Dios nos mira. Cuando nos estamos cambiando, Dios nos mira. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Por eso dice la palabra, Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Y de Él vienen las bendiciones. ¿Y sabe por qué pasa a veces cosas así? Porque no le consultamos a Dios en todo. Quizás se le consulta a Dios en grandes cosas, pero a Dios hay que consultarle en todo. En todo momento. Y a veces uno está acostumbrado a consultarle grandes cosas nada más. Señor, tengo que ir de vacaciones. Señor, tengo que hacer tal cosa. Pero en las pequeñas cosas, quizás no olvidamos de consultarle a Dios. Y esas pequeñas cosas las queremos hacer a nuestra manera y generamos con esa pequeña cosa una maldición que pasa a ser una gran maldición.